Vamos a jugar a armar una ronda que sea redonda como un reloj, como la rotonda de la estación, como los anillos del contador. Redondo, redondo, barril sin fondo, giran los planetas a tu alrededor. Redonda la ronda, circula infinita, nadie comienza, nadie termina. ¿Cómo están, amigos televidentes? Miren, no saben de veras qué gusto es para nosotros estar nuevamente en el programa Hablemos de Salud Infantil, y en esta ocasión nuevamente estamos en las instalaciones del hospital, cosa de que con todo el cuidado que tenemos que tener, por supuesto, ¿verdad? Todas las medidas preventivas que estamos tomando, con mi invitada en este momento tenemos una distancia, ya medimos, de 1.5 metros con mascarilla, pero es lo necesario en esta época, cuidarnos, por favor, ¿verdad? Lo ideal es, como nos han dicho tantas veces, quedarnos en casa. Estamos en una situación totalmente nueva y de eso vamos a hablar el día de hoy. Una situación que ha venido a cambiar completamente nuestro ritmo de vida, nuestras expectativas de lo que estamos haciendo, y para eso hemos invitado aquí a la licenciada Silvia Palma. Ella es psicóloga clínica, quien está con nosotros, ¿verdad? Y ella es también psicóloga del hospital y también trabaja en lo privado, y hemos estado platicando de todas las situaciones que se han estado viviendo ahora en los hogares, no solamente afuera de la casa, porque casi ninguno está trabajando. Bueno, algunos sí. Es cierto, el tráfico a veces también nos agobia, a veces cuando tenemos que salir. Pero la licenciada Palma es una persona calificada para poder hablar sobre este tema, y le agradecemos mucho su presencia con nosotros, licenciada. Muchas gracias por la invitación, doctor. Es un gusto realmente estar nuevamente acá con ustedes para poderles apoyar ante esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir. Pues es impactante, pero también tenemos que ver que son oportunidades, y siempre cuando se presenta una crisis también tenemos la oportunidad de aprender cosas nuevas, y estamos acá el día de hoy para poderlos apoyar. Así es. Y tenemos que ver un detalle importante, es el hecho de que cuando hablamos de salud inmediatamente nos viene a la mente, ¿verdad? Me duele la cabeza, tengo fiebre o tengo dolor de estómago, pero la salud, acuérdense que es algo que es más completo que eso. Cuando hablamos de salud tenemos nosotros que hablar también de cómo estamos nosotros en nuestra mente, cómo está nuestro corazón, ¿verdad? Trabajando en ese momentito, o sea que es algo más integral, y de eso vamos a tratar, de la salud mental que tenemos que tener y que probablemente se está como que desbalanceando en estos días, pero sí vamos a tratar el tema porque creo que es muy, muy importante. Yo creo que, como lo dije, la licenciada es la persona calificada para hablarnos de este tema, así es que vamos a platicar de una vez, licenciada. ¿Qué problemas de salud mental se están detectando ahora en esta crisis de COVID-19? Perfecto, doctor. Bueno, vamos a hablar de algunas enfermedades que en realidad pueden ser incluso síntomas de otras enfermedades. Por ejemplo, el tema del insomnio, que puede ser un síntoma de una enfermedad tanto física como mental. Una de las situaciones que se está presentando actualmente es el estrés. Y el estrés es una enfermedad psicológica, porque hablamos del estrés psicológico, que se presenta en muchas crisis, pero en la actualidad como que se ha incrementado de una manera pues mayor, y hay diferentes motivos por lo cual ha ocurrido. Por ejemplo, el exponernos demasiado a información también provoca que nos estresemos demasiado. ¿Qué es lo que hace el estrés en el organismo? Pues al segregar una sustancia o una hormona, que es la hormona del estrés, pues va desgastando al mismo organismo, y empiezan
ya a provocarse incluso acá las enfermedades físicas. Ahorita se van a venir también, así como vienen muchas enfermedades mentales que se van a empezar a desarrollar, también en las enfermedades físicas o orgánicas como el colon irritable, la gastritis, porque ahorita a causa de un exceso de estrés. ¿Y qué es el estrés? Pues el estrés es una respuesta ante una situación que requiere una situación muy demandante o situaciones de oportunidad. En este caso estamos hablando de una situación demandante, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos estresa? Pues el romper aquella rutina que teníamos establecida. Existía una rutina en cuanto amanecía el día. Nosotros hemos sido como que seres que tienden a rutinizar todo, porque la rutina tiende a dar como que cierta estabilidad. Entonces, ¿qué pasaba en los hogares? Se iban los niños al colegio, la mamá se quedaba, si eran amas de casa, se quedaban en actividades del hogar, los padres se iban a trabajar, regresaban en la noche, los fines de semana ya tenían programado que si se iban a algún restaurante o a algún lugar de paseo, y ahora se ha tenido que unificar todo esto. Entonces, esta es una situación nueva, nadie estaba preparado para enfrentar esta situación, especialmente en nuestra sociedad, que nosotros no tenemos esa cultura de prevención, ¿no? Que ya una vez está la enfermedad y el problema, y es como vemos cómo vamos a salir, ¿verdad? Entonces, este cambio de rutinas provoca que nos estresemos, porque ¿cómo nos adaptamos? Ahora se tiene que trabajar desde la casa, se tiene que estudiar desde la casa, ya no existen las salidas sociales, existe como esa sensación también de aislamiento, porque ya no pueden poner en práctica la socialización. Entonces el ir a cumpleaños, por ejemplo, el juntarse con los amiguitos o con los amigos, las personas mayores, y esto ha generado pues obviamente un exceso de estrés. El estrés viene a provocar también la ansiedad. La ansiedad es una respuesta al estrés. Tenemos a las personas, y por ahí incluso ha habido hasta memes, ¿verdad? Donde dicen, en una semana me terminé todo lo de la quincena o lo del mes. ¿Por qué? Porque esta ansiedad, porque nosotros o las personas no están acostumbradas tal vez a expresar las emociones, a expresar lo que están pensando y sintiendo en realidad. Entonces, con la comida es como que una especie de adaptación, es una conducta adaptativa. Como no puedo expresar que siento miedo, que estoy asustado, entonces vengo y me voy a comer, porque esto por un momento me da esa sensación, porque hace que mi cerebro se liberen ciertas sustancias también que me dan esa sensación de bienestar. Y al momento de comer, pues yo siento que tengo el control de la situación. Entonces vamos a tener muchos problemas también de obesidad o de peso, de aumento de peso, porque muchas personas también están diciendo esto, ¿verdad? Estoy aumentando, se están encogiendo los pantalones, ¿verdad? No se está aplanando la curva, ¿verdad? Exacto. Entonces, vemos qué importante es la salud integral. Usted lo decía al principio. No solamente salud, la parte física, sino también la parte emocional, la parte espiritual. Ahorita vamos a tener que trabajar de una forma, pues, en conjunto, de una manera interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque los nutricionistas van a tener mucho trabajo también, porque van a tener que empezar a hacer dietas para que las personas empiecen a mejorar. Dieta no solamente es dejar de comer. Las personas a veces cuando decimos dieta creen, es no como, ¿verdad? No, dieta es comer de una forma saludable. Y ahorita el exceso de comida chatarra, porque están comiendo mucha comida chatarra, muchos carbohidratos, y esto hace también que al tener demasiada calorías y no las queman porque no las gastan, ¿verdad? Esto también a veces viene a terminar en problemas para dormir. ¿Sí? El estar viendo mucho las pantallas, porque antes de dormir me conecto a todas las pantallas que tengo en la casa, también provoca problemas para dormir, porque no se activa esa hormona que es la que provoca el sueño, ¿verdad? Que se activa cuando hay oscuridad. Entonces todos estos son malos patrones y malos hábitos, porque realmente rompimos una rutina que en muchos hogares tal vez era buena, en muchos hogares tal vez era mala, ¿verdad? Pero ahorita se están adquiriendo muchos malos hábitos y se tiene que tener cuidado con eso, ¿verdad? Entonces estamos hablando de estrés, de ansiedad, la depresión que se va a presentar en muchos lugares, porque las personas que dejaron de trabajar, que perdieron trabajos, que redujeron ingresos, que de alguna forma pues han tenido que
que adaptarse ahorita a nuevas situaciones y como lo mencionaba, no estábamos preparados realmente para todo esto. Entonces la depresión es una enfermedad también y esta sí es de ponerle mucha atención porque puede desembocar en otras situaciones graves, ¿no? Yo quisiera aprovechar algo que usted mencionó ahí dentro de las explicaciones que nos está dando, licenciada, que son sumamente importantes lograr detectar estos problemas. Es el hecho de que la situación de estrés se incrementa notablemente por el estar pendiente nosotros de las noticias que ahora cualquiera puede sacar un video, ¿verdad? En YouTube ustedes ven ahí entrevistas que le hacen a médicos, diferentes opiniones que se da, que no debería de confinarse a las personas porque esto no logra nada, ¿verdad? Que otros que sí tenemos que guardar las distancias, etcétera. Entonces, pero sí me gustaría, por favor, enfatizar esto porque yo sí les recomendaría tener mucho cuidado con la información que ustedes están viendo y que ustedes están escuchando. La información viene de personas que siempre van a tener un cierto tipo de tendencia, siempre. No es una información, digamos, confirmada, estable, equilibrada, para poder decir que, bueno, me está ayudando lo que estoy escuchando, ¿verdad? Siempre va a ser algo que va a ser tendencioso. Y entonces eso es importante porque eso se va quedando. Aunque uno diga, bueno, no le voy a poner mucha atención, pero el hecho de estar ingresando esa información ya en nuestro cerebro se está almacenando y después ya empezamos a tener problemas precisamente de temor, de ansiedad por esa información que leímos. Todos estos videos, miren, a mí me mandan cantidad, de videos, pero digo, ya no voy a ver, ¿verdad? A menos que sea de una persona que yo digo, no, este sí vale la pena porque conozco a la persona que me lo está enviando, entonces lo voy a ver si lo voy a filtrar primero también. Exacto, sí, porque ahorita se están dando demasiadas estas noticias falsas, ¿verdad? Y a veces pues nosotros no tenemos como que esas herramientas para saber si son verdaderas o no, pero creo que tenemos que tener una fuente de información que sea confiable. Pues esto, como usted lo mencionaba, doctor, genera también ese miedo, esa angustia, qué es lo que va a pasar, esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, si me enfermo yo, si se enferma mi esposo, si se enferman mis hijos, si se enferman mis papás, ¿qué vamos a hacer? Entonces también se tiene que reconocer que una de las enfermedades también que provoca la crisis es el miedo, y el miedo no solamente es el miedo a la enfermedad, sino que hay un miedo más profundo atrás de todo esto, que es el temor a la muerte. Así es. ¿Verdad? Ese es un temor. Ese es el temor realmente de las personas, de la mayoría de nosotros, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si nos infectamos, verdad? Y ese es básicamente lo que estamos viviendo ahí en nuestros hogares. Mire, hay tanto verdaderamente que se puede hablar sobre este tema, ¿verdad, licenciada? Sí. Pero también tenemos que ser positivos nosotros, porque si no nos está pasando lo mismo que los videos. Entonces, vamos a dejar en este momento, ¿verdad? Un segmento mientras que vamos a prepararnos para el siguiente, en donde vamos a hablar de cómo debemos nosotros, ¿verdad? Algunas sugerencias para ustedes de cómo debemos de enfrentar este tipo de crisis, no solamente ahora que estamos viviendo esto, sino puede servirnos para el futuro. Estas son experiencias que nos hacen a nosotros madurar en muchos aspectos y esto nos puede servir para un futuro. Vamos a regresar entonces dentro de un momento. Agradecemos mucho a la licenciada Silvia Palma que está con nosotros, psicóloga clínica, para que sigamos hablando sobre este tema tan importante. Así que por favor no se vayan y nos esperan, que volvemos en un momento. Bienvenidos nuevamente al programa Hablemos de Salud Infantil. Nos acompaña en esta ocasión la licenciada Silvia Palma, psicóloga clínica, hablando sobre la salud mental en tiempos de COVID-19. Qué bonito se oye, ¿verdad? Pero lamentablemente ante una situación difícil que todo el mundo está viviendo. Si usted nos acaba de sintonizar, estábamos hablando sobre todas las situaciones que se pueden estar dando en sus hogares, no a nivel de sus trabajos, a nivel escolar, que es también,
están presentes, pero a nivel de casa, todo lo que está creando esta situación de estrés, de temor, de depresión incluso, ¿verdad? Por los trabajos. Y para eso tenemos entonces a la licenciada Palma con nosotros para ver, licenciada, ya directamente yendo al tema, cómo podemos enfrentar estas situaciones que se están dando en diferentes entornos. Muy bien, pues tenemos que empezar o partir de la adaptación que posee el individuo. Adaptación se refiere a lo que el individuo hace, a lo que desea y a lo que el ambiente le está exigiendo, ¿verdad? Esa es adaptación. Y el ajuste es el dominio de la persona al medio. O sea, ahorita tenemos que buscar cómo las personas se ajustan. Tenemos que empezar, en primer lugar, a ser conscientes de lo que estamos viviendo, tenemos que ser realistas, ¿verdad? Por ahí yo leía algo que me gustó mucho, decía, hay que lavarse las manos pero con los pies en la tierra, ¿verdad? Esto significa ser realistas. Entonces, evitar a veces usar, porque ahorita se escuchan tal vez a veces como que muchas frases o palabras así como que clichés, que son tal vez como que solo para salir del paso, o cuando la persona no sabe qué decir a otra persona que está viviendo ahorita en conflicto. Entonces se le dice muchas veces, no te preocupes, todo va a estar bien, pero yo le digo esto a una persona que tiene a personas de la tercera edad en casa, que tiene niños que alimentar, que se quedó sin trabajo, o sea, que encima de eso tiene que pagar una renta. Entonces es una frase vacía porque no le dejo nada a la persona. ¿Cómo le voy a decir que no se preocupe si ella está viviendo una angustia, ¿verdad? Entonces tenemos que ser realistas y a veces es mejor no decir nada, sino que simplemente actuar, ¿verdad? Porque una de las situaciones positivas, digamos, que se están presentando ante esta crisis es la solidaridad. Ver que podemos ser solidarios con nuestro vecino, con nuestro familiar. No necesitamos realmente salir a buscar las banderas blancas. Usted dentro de su propia familia sabe qué personas son las que tienen necesidad, dentro de sus propios vecinos, porque usted los conoce y no necesita ir a preguntarles. Entonces estamos siendo solidarios y empáticos sobre todo, ¿verdad? Porque yo estoy viviendo la situación. Dice que nosotros los seres humanos nada nos es ajeno porque somos. A ser humanos compartimos las mismas necesidades, hemos pasado las mismas tristezas, los mismos problemas, entonces no nos tiene que ser ajeno el sufrimiento de las otras personas. Al ser empático, entonces, esta es una forma también de adaptarme, porque mire, son mecanismos de defensa que utiliza nuestra mente. Entonces yo vengo, soy solidario, ayudo, y es una forma de adaptarme yo ante esta situación. Mi mente me está haciendo que yo de esa forma reaccione. Igual hay personas que pueden reaccionar mediante el llanto, mediante la angustia, el que voy a hacer, se bloquean, y yo les quiero invitar a que pues no se bloqueen, porque una de las situaciones en las que ustedes pueden tal vez ayudarse y apoyarse, ahorita es de buscar los recursos que tenemos de adentro. Recuérdense que no vamos a buscar de afuera, sino que de adentro, lo que somos nosotros. Buscar entonces un pensamiento que sea constructivo, buscar que nuestro comportamiento sea más moldeable, buscar que los problemas, si tengo un cúmulo de problemas, pero los voy a ir buscando de uno en uno y voy a tratar de darle solución de uno en uno, porque si yo ahorita me atormento que tengo tantas cosas que hacer, no voy a hacer nada, voy a terminar definitivamente enfermo. ¿Y qué va a pasar? Una vez el exceso de estrés baje mis defensas, pues yo me voy a enfermar con una mala mirada, yo me enfermo, ¿verdad? Porque mi sistema inmunológico no me está defendiendo. Entonces, cuando yo les digo ser realistas, nosotros tenemos que decir, la enfermedad existe, ¿verdad? Pero ahora yo me hago responsable, porque esa es otra parte también, las personas que le dejan la responsabilidad a otras personas, ¿verdad? Que yo le dejo la responsabilidad al gobierno, que yo le dejo la responsabilidad a los vecinos, que yo le dejo la responsabilidad a no sé quién, pero nos tenemos que ser cada uno responsable de nosotros mismos y decir, existe la enfermedad, yo ya estoy informado de qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Para evitar el contraer ahorita esta enfermedad. Tengo que transmitirle a mis hijos o a las personas cercanas a mi entorno, tengo que transmitirles también el que cada uno vaya siendo responsable de esto. Vivir el aquí y el ahora. No nos podemos anticipar al futuro porque no sabemos realmente qué es lo que vaya a pasar el día de mañana, ¿verdad? Entonces, aquí y ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cómo puedo empezar? Hablamos en el segmento anterior de la información.
Si usted constantemente está viendo noticias, y es que es increíble, doctor, pero a veces están abriendo los ojos e inmediatamente van al celular, ¿verdad? Para ver qué es lo que hay de nuevo, dice por ahí. Ya se conectan a la televisión, noticias todo el día, están comiendo y están escuchando noticias, y entonces eso hace que se saturen realmente de información, y cómo no van a venir a desarrollar pensamientos negativos, ¿verdad? Entonces tienen que aprender a manejar sus pensamientos. Las reacciones que ustedes tienen ahorita es porque el pensamiento hizo, ¿sí?, que despertara una emoción, y esa emoción me llevó a que yo venga y actúe. Entonces tenemos que ver y darle importancia al control de nuestros pensamientos, expresar emociones. Yo mencionaba también en el segmento anterior que vamos a la comida, pero en lugar de ir a la comida antes, ¿por qué no sentarme un momento, meditar, pensar, reflexionar y decir, bueno, ¿por qué se acabó de comer? ¿Verdad? ¿Por qué ahorita tengo esa necesidad de ir otra vez? Entonces empezar a reconocer esos temores. Tengo miedo porque ¿qué va a hacer mi familia sin mí? ¿O qué voy a hacer yo sin él? O sea, tiene que ser en este momento usted muy realista y decir, es normal. El miedo ahorita, doctor, es normal, porque el miedo también es un mecanismo de defensa que nos ayuda, ¿verdad?, a no ser imprudentes, ¿verdad? Porque si no tuviéramos miedo, yo creo que sería peor la situación en este momento. Entonces, la responsabilidad forma parte ahorita de las técnicas de afrontamiento que tengo que tener ante esta crisis. Y las técnicas de afrontamiento, pues eran las que mencionaba, las de pensamiento constructivo. Sería ideal, siempre lo vamos a decir, en temas de salud, tanto salud física como mental, hablar de prevención. Ahorita las enfermedades que puedan desencadenarse, pues estamos hablando tal vez de un mediano y largo plazo, porque incluso pueden haber personas que digan, no, yo estoy bien, a mí no me pasa nada, ¿verdad? O sea, yo estoy aquí en mi casa. Podemos hablar de personas que tienen vivienda propia, que tienen ingresos fijos y que tienen, digamos, la parte económica los hace sentirse seguros, tal vez de alguna cierta forma, pero no es así tampoco, ¿verdad? Porque no es porque yo tengo todo esto, no me voy a contagiar si no soy responsable. Entonces, para trabajar y para desarrollar esas técnicas de afrontamiento, esto viene desde atrás, porque realmente están atrás todas las creencias o el sistema de creencias que yo desde niño fui recibiendo de mis padres, ¿verdad? Pero si ustedes aprenden a expresar emociones, a controlar esos pensamientos que hacen que ustedes reaccionen, yo creo que la crisis se puede llevar de una mejor manera. No significa que esto vaya a desaparecer de la noche a la mañana, porque nos tenemos que ir acostumbrando. Yo creo que esta enfermedad pues llegó para quedarse, dicen, y nosotros nos tenemos que adaptar. Organismo que no se adapta es el que desaparece, y nuestra sociedad, nosotros como personas estamos en constante cambio, nada es para siempre, ¿verdad? Todo va a cambiar, y nosotros tenemos que ir buscando la forma de adaptarnos o de ajustarnos a esos cambios que se nos van presentando, así no nos gusten, ¿verdad? Porque las personas dicen, no me gusta, no quiero, no esto, pero con ponernos a renegar, realmente la situación no va a cambiar, va a seguir. Sí. Y la cuestión es que el ajuste que tenemos que hacer de todo esto que usted habló es un ajuste que debe de ser funcional, debe ser positivo, ¿verdad? Porque nos podemos desajustar también en el otro sentido. Miren qué fácil es, tal vez en algún hogar que esté viendo ahorita el programa, están teniendo problemas como pareja, ¿verdad? Están desajustados, pero como dice la licenciada, esto no es de ahorita, esto se está evidenciando en este momento, ¿verdad? Cuando a uno le dicen, bueno, ¿qué va a pasar cuando sus hijos no estén con ustedes? ¿Cómo está su comunicación? Eso es algo que se tiene que empezar a trabajar desde que se empieza con un matrimonio, se empieza como una relación de pareja, porque ya después es muy difícil, uno tiene que ver cómo saca la cabeza del agua, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Entonces, ahorita eso está saliendo a luz, se está evidenciando, pero hay lo que mencionaba la licenciada, ¿verdad? Hay formas de cómo poder enfrentar esta situación. Ahora, licenciada, yo sé que hay bastante todavía pendiente, pero ¿qué situaciones o qué cosas positivas nos puede dejar esta situación que se está viviendo ahora de COVID-19?
Claro, yo creo que mencioné en algún punto el factor solidaridad. El descubrir que también nosotros tenemos recursos para enfrentar las crisis, y esto se llama, nosotros lo conocemos como resiliencia, que es una palabra a lo que se refiere es a esa capacidad que tenemos de recuperarnos de las situaciones difíciles. Es como cuando dicen, me caí, ¿verdad? Pero me vuelvo a levantar y solo me sacudo y continúo, porque nos da esas herramientas, nos hace cada vez más fuertes. Pero yo de lo que rescato de esta crisis es precisamente lo que hablaba de la solidaridad de las personas. Recuérdense que no solo las enfermedades matan, la indiferencia también puede matar. Podemos con indiferencia matar la esperanza en una persona, y la persona cuando pierde la esperanza en vivir, pues lo pierde todo, ¿verdad? Porque la persona puede volverse más destructiva. Entonces recuerden que la indiferencia también puede matar. Algo que no mencioné, doctor, y creo que voy a mencionar, que dentro de los cambios que pueden hacer ahorita también para adaptarse ante esta situación está el establecer horarios. Recordé lo que un paciente me decía: estoy trabajando desde la casa, pero eso significa que tengo que establecer un horario como cuando iba a la oficina, ¿verdad? De 8 a 4, de 8 a 5, a la hora que tenía él establecida. Porque ahorita se da que como todos tienen acceso al internet o a las redes, se están comunicando en cualquier momento, entonces no están respetando que hora de levantarse, de dormir, que del almuerzo, y eso genera más estrés porque hay mucha demanda. Entonces todas las personas están como que muy desorganizadas. En cuanto a la realización de tareas, que eso vamos a hablar en el próximo programa, también ahorita tienen que establecer rutinas. Esa rutina que se perdió ahorita la tienen que establecer dentro de la casa. Entonces decir, bueno, mi horario de trabajo es de tal a tal hora, ¿verdad? Entonces también doctor, dejarles como mensaje a todos que si nos unimos, si cada quien empieza a trabajar yo no puedo trabajar y hacer que otra persona cambie. Yo tengo que empezar el cambio conmigo mismo. Tengo que trabajar de mis pensamientos, de mis emociones, de mi adaptación, de mi ajuste, pero de una forma personal. Cuando yo empiezo a hacer esos cambios, vemos que las personas que nos rodean también empiezan a hacer cambios. No tenemos que esperar que el otro cambie, no tenemos que esperar que el otro haga. Yo me hago responsable. Si el otro no quiere cumplir, pues esa es responsabilidad, lo que hablaba de la responsabilidad. Entonces, empiecen a hacerse responsables por ustedes mismos, háganse responsables de lo que piensan, de lo que sienten y de lo que hacen. Licenciada, como el tiempo es tan cortito, ¿verdad? No vamos a poder extendernos más, lamentablemente, pero existiría mucho material para poder seguir hablando sobre este tema. Yo le agradezco mucho su presencia en el programa Hablemos de Salud Infantil. Gracias. Que estamos tocando algo que es muy específico, ¿verdad? Y muy apropiado para nuestra época, pero como decía anteriormente, también no es solamente para el momento, sino son para las situaciones que van a venir en el futuro. Nosotros no estamos libres de problemas, esa es la vida natural del hombre. Entonces, muchas gracias, licenciada, por esto, y solamente yo quisiera recordarles esto de lo que no hemos hablado, ¿verdad? Cada quien pues va a tener sus propias creencias, cada quien va a confiar en algo. Pues yo personalmente sí creo en Dios y creo que Él tiene bajo control toda la situación, y hay una palabra ahí escrita en lo que Él dejó que dice: separados de Él nada podemos hacer. O sea, todas estas propuestas que damos, ¿verdad? Soluciones, puede ser que si las tomamos por nuestra propia cuenta no nos puedan funcionar bien. Entonces hay que agarrarse, porque Él tiene el control de todas las cosas y Él nos ayuda a salir de esta situación y de muchas que vamos a tener. Muchas gracias nuevamente, le agradecemos mucho y vamos a tenerla con nosotros en el siguiente programa también en relación básicamente a los niños. A ustedes que tengan una muy buena semana y espero verlos en la siguiente. Vamos a jugar a armar una ronda que sea redonda como un reloj, como la rotonda de la estación, como los anillos del contador. Redondo, redondo, barril sin fondo, giran los planetas a tu alrededor. Redonda la ronda, circula infinita, nadie comienza, nadie termina.
Vamos a jugar a armar una ronda que sea redonda como un reloj, como la rotonda de la estación, como los anillos del contador.